a todos y todas por estar aquí. Tengo muchas fotos. Me imagino que ustedes ya están un poco cansados y cansadas, entonces por eso hay muchas imágenes, ¿no? para ustedes. Bueno, primero quisiera presentar o introducir la presentación y explicar un poco del tema y el motivo para este proyecto. Eso es lo que voy a presentar hoy día, es un proyectito que estoy realizando al lado de mis otros proyectos. Ya acabo de finalizar un proyecto largo, de largo plazo sobre el extractivismo, la minería y los impactos para la contaminación de agua y sus impactos para las comunidades indígenas río abajo. Y estoy, como dijo Facundo, estoy empezando otro proyecto que tiene que ver con el extractivismo y con imágenes de la nación y el nacionalismo. Pero eso es un proyectito al lado que quería realizar para aprovechar la oportunidad de estudiar un impacto o un fenómeno no único, pero algo raro que ha pasado en 2015, que fue la desaparición del lago Poopó. Y quería entender cuáles son los impactos y los efectos para las comunidades alrededor del lago. Como parte de eso, yo quería estudiar o analizar el discurso de cambio climático y el contenido político de esto en Bolivia. Y voy a discutir ese tema también como parte de la charla. Y eso me ocurrió durante una reunión que asistí en Oruro con un grupo, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA, que es una ONG muy pequeña, muy local, basado en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Y he trabajado con ellos por varios años y me invitaron a presentar los resultados de mi investigación allá y lo hice con placer. Y después de la presentación, en la cual eso fue en 2016, y el lago ha desaparecido a los finales del 15. Entonces, eso se pasó solamente hace unos meses atrás. Y yo comenté que, bueno, el cambio climático ya está afectando a todos nosotros y mira el lago Poopó y ya. Y eso fue todo, porque realmente estaba hablando de la minería y de otros temas. Entonces, eso fue un comentario mínimo que realmente no fue el tema central de la charla. Pero después de la charla, un campesino que estaba en la audiencia de la zona, se levantó la mano y dijo, bueno, me gustó mucho su presentación, pero por favor, no habla del cambio climático en ese contexto, porque el problema no es cambio climático, sino más bien es la contaminación minera y el abandono del Estado. ¿No ve? Entonces, eso me hizo pensar mucho en cuáles son los impactos, no solamente del cambio climático, sino también del discurso del cambio climático y cómo se puede usar o cómo se usa el discurso de cambio climático de manera política en Bolivia. Entonces, voy a discutir eso también como parte de la charla. Ok, bueno. Quisiera hablar del cambio climático y de la vulnerabilidad. Y como dije, el lago Poopó, que es el segundo lago más grande de Bolivia después del lago Titicaca, y tengo unos mapas como buen geógrafo, entonces para mostrar dónde se queda. Cuando se desapareció, cuando se secó en 2015, entonces había mucha cobertura por la prensa internacional, en The Guardian, The New York Times, The Weather Channel, y todo el discurso fue sobre el cambio climático. El lago fue una víctima del cambio climático. Y eso, estoy convencido que eso sí fue el caso por un lado, ¿no? Que el cambio climático, hay muchos datos y voy a mostrar unos datos para probar que eso es un factor importante, pero no es el único factor, como dice en la prensa. Y hay otros factores. Como buen ecólogo político, yo prefiero esta perspectiva, que yo quería estudiar ese asunto, ese fenómeno a través de la ecología política, que muestra
el contenido y los procesos históricos y la vulnerabilidad social y marginación de las poblaciones históricamente constituidas, ¿no? Desde la perspectiva histórica y a través de la economía política. Y entonces, en vez de decir que bueno, es cambio climático, que está cambiando el lago y esos son los impactos para los pueblos indígenas, yo quería estudiar el complejo de efectos, no solamente el cambio climático, sino más bien la minería y la desviación de aguas y además lo que no aparece en este gráfico es los procesos colonizadores de colonización desde muchos años atrás, ¿no? Entonces los procesos sociales y políticos también que han marginado a los pueblos indígenas de la zona, que ha resultado en el desplazamiento, el despojo de esos pueblos, en la pérdida de capacidad de producción y reproducción social, la producción económica, pero también la reproducción social y la asimilación cultural y la étnica. Y en el contexto de esa conferencia que tiene que ver con los territorios hidrosociales, yo propongo que el lago Poopó siempre ha sido un territorio hidrosocial por excelencia, por varias razones. Primero, conforma parte central, un parte clave de todos los ayllus de la zona. Los ayllus son territorios, es una forma de organización socioterritorial que es importante y todavía existe, especialmente en el lago al oeste, hacia la dirección hacia Chile, la frontera con Chile. Por allí, donde se quedan las comunidades aymaras, es una zona de puros ayllus. En la zona al este es más las comunidades ex haciendas, y entonces son quechua hablantes y no tienen sus ayllus en la misma forma. Sí existen, pero no en la misma forma que los de los aymaras. Pero siempre ha sido ha tenido una presencia, un parte muy importante para los ayllus, para que tengan acceso al lago. Y no solamente para los ayllus que están alrededor del altiplano, cerca donde se queda el lago, sino también en los que tienen espacios en los valles y en las yungas, en las tierras bajas también, porque los ayllus tradicionalmente ha tenido los pisos ecológicos, ¿no? Entonces ha tenido territorio en diferentes niveles, en diferentes altitudes para aprovechar los recursos disponibles allá. Y la otra parte es ecológicamente es un buen regulador de todo el clima en el centro altiplano. El centro altiplano es una zona muy árida, pero es un poco más templado a causa de la presencia del lago, y eso también ha tenido un efecto con la desaparencia del lago. Bueno, las preguntas claves del proyectito son las siguientes. Entonces, esas son las preguntas que son las guías para la investigación. Primero, ¿por qué se desapareció el lago Poopó? Eso parece muy sencillo, puede ser el cambio climático, pero no solamente esto. Entonces, ¿cuáles son los factores? El segundo, ¿cuáles son los impactos para los modos de vida, para las comunidades indígenas campesinos en la zona lacustre? Todo el lago es rodeado por comunidades indígenas campesinas, aymaras y quechuas, pero hoy día voy a concentrar más que todo en las comunidades urus, que es otra etnia. No son aymaras, no son quechuas, y es una minoría étnica que existe en el lago, y voy a enfocar la presentación en los impactos para los pueblos urus. Y la tercera pregunta es cómo entendemos la política detrás del discurso del cambio climático como explicación para la sequía en el lago Poopó, ¿no? ¿Qué es el contenido político y cuáles son las políticas detrás de ese discurso y cuáles son los efectos? Ok, ¿cuál es el contexto ambiental y geográfico? Bueno, aquí es el lago Poopó. Acá en el centro altiplano, el altiplano está parte cerca a la frontera con Chile, ¿no?
el lago Titicaca, y el lago Poopó es nutrido por el río Desaguadero. El río Desaguadero es lo que corre luego del lago Titicaca, se drena a través del río Desaguadero hacia acá y se termina aquí en el lago Poopó. Lago Poopó es parte de una cuenca endorreica que como Bolivia, como Estado-nación, no tiene salida al mar, ¿no? Entonces se termina allá en el lago Poopó, y a veces cuando hay mucha lluvia, que es muy raras veces, se pasa por el río Laca Guajira. Por el río Laca Guajira y hacia el Salar de Coipasa, pero normalmente se termina allá en el lago. El lago no tiene mucha profundidad, ¿no? Y es amplio y es muy salado. Y es una zona netamente indígena campesina, con comunidades indígenas campesinas mayormente aymara y quechua, que son integrados los mercados locales a una cierta perspectiva, pero también se produce mucho por su propia autosustencia. También es una zona muy importante para la minería. La ciudad de Oruro fue fundado como centro minero en el siglo XVI, por ahí, o tal vez los primeros años del XVII, y todavía hay una mezcla de diferentes tipos de minería. Esta es una mina, Corichaca es una mina de cielo abierto, ¿no? Con la pila de lixiviación de capitales transnacionales, pero también es una zona de minería nacional. Esta es la mina Huanuni, bueno, esto es el ingenio Santa Elena de la mina Huanuni, que es una mina de estaño de la Nacional Comibol, la compañía nacional Comibol, de tecnología muy rústica y que contamina fuertemente el río. Eso es el río Huanuni, que corre a través cerca al lago, y río abajo hay como 14 o hasta 20 comunidades indígenas campesinas, quechuas, que son afectados por la contaminación del río. Entonces se bote todos los escombros, todos los desechos del ingenio directamente al río. Pero también es una zona de minería artesanal por las cooperativas. En Bolivia, en muchos países del mundo, cuando existe la minería artesanal, es a las márgenes de la economía minera, ¿no ve? Entonces tiene una parte muy mínima de la economía minera y de la economía en general. En Bolivia no. En Bolivia las cooperativas conforman como 85% de la mano de obra y 50% de la producción económica y producción en términos de material. Entonces las cooperativas producen básicamente la misma cantidad económicamente y en términos de los minerales que los transnacionales y el estatal en conjunto, ¿no? Entonces tiene mucho peso económico y mucho peso político. Eso es otra cosa, podemos hablar de esto después de la charla, pero tiene un impacto y una presencia muy importante en la zona. Otro aspecto que está afectando la zona es la urbanización. Como en todas partes de Bolivia y en muchas partes de los Andes, hay un proceso de urbanización muy fuerte, muy destacada en la zona. Esta es la ciudad de Oruro, que ha crecido en los 20 años atrás desde una ciudad de como 80,000 hasta ahora tiene más de 300,000. Y el Alto ha crecido mucho más grande que esto. El Alto ya es la segunda ciudad más grande de Bolivia, y eso también está en el altiplano. Entonces hay un proceso muy fuerte de urbanización, y con esto tiene todos los problemas con el agua. Aquí en el fondo, esta es la ciudad de Oruro, ¿ok? Y este es el canal de Tagarete. El canal de Tagarete lleva todos los desechos, las aguas hervidas, los desechos de las compañías clandestinas, de vez en cuando un cuerpo muerto, un cadáver, y todos los residuos sólidos directamente hacia el lago Ururu, que es la parte más al norte del lago
Popo. Entonces, hay mucha contaminación de la ciudad municipal, de desechos, residuos sólidos y todo esto que corre directamente. Tiene también efectos de la minería que también entra, porque hay minas activas dentro de la ciudad de Oruro. Hay por lo menos tres minas dentro de la ciudad y otros que están alrededor de la ciudad y bueno, todo esto es río abajo, ¿no? Afecta mucho la contaminación. Y la otra cosa es el boom de quinoa, que ahora ha caído bastante, entonces no es como hace 5 años atrás o 6 años atrás, pero todavía hay mucha producción de quinoa. Eso me parece algo muy interesante y tiene un carácter bueno, ¿no? Porque es un cultivo nativo y también hay mercados internacionales para el mercado, para ese cultivo boliviano netamente del altiplánico. Pero con todo el boom comercial de quinoa ha sido un cambio destacado en las prácticas de producirlo. Entonces están expandiendo la frontera de quinoa hacia la pampa nativa. Antes siempre fue cultivado en las colinas y sin tractores, sin mecanización, sin químicos, sin riego. Ahora, como con la comercialización, hay más riego, por primera vez están produciendo con tractores, están cultivando con tractores, que ha cambiado el carácter de la producción. Todavía es producido por los campesinos, mayormente trabajando en cooperativas, pero eso tiene su propia dinámica y ha expandido bastante en diferentes sitios, ¿no? Diferentes lugares. Ok, quisiera hablar un poco de los urus que viven en el lago Popo. Básicamente hay 4 grupos de la etnia uru. Y otra vez quisiera destacar enfatizar que los urus son una minoría étnica, una minoría indígena de la zona nativa que tiene una trayectoria histórica mucho más antigua que los aymaras y los quechua, ¿no? Hay evidencia arqueológica que dice que los urus tienen como casi 10.000 años de residencia en esa parte del altiplano, ¿no? Hay 4 grupos de los urus, los del lago Popo, los que viven en el lago Popo. Hay otro que son los urus Chipaya, que están más al oeste, cerca de la frontera con Chile. Hay una comunidad, los urus Iruito, que están en el río Desaguadero, cerca de la frontera con Perú. Y los otros son los famosos de Puno, en el lado peruano, que viven en las islas flotantes en el lago Titicaca, ¿no? Han perdido su idioma, con la excepción de los urus Chipaya. Hay unos viejos que todavía lo saben, pero en una comunidad recién murió el más mayor, y entonces ya está perdiendo su idioma, está perdiendo muchas de los costumbres. Pero en el lago Popo hay 3 comunidades. Esto es Puñaca Tintamaría, Villañeque y Yapayapani. Están por acá. Esto es el río Desaguadero, donde se entra en el lago Popo. Y lo importante de saber es que han sido marginados a través de los procesos de colonización. Esta es una actuación por los jóvenes. La primera vez cuando yo visité a la comunidad de Puñaca Tintamaría, había una actuación, una danza y actuación por parte de los jóvenes de la comunidad, por los turistas. Yo vine con un grupo de turistas bolivianas en un bus, era una especie de turismo cultural justamente después de la sequía del lago. Llegamos allá y presentaron una actuación sobre la historia de los urus. Y lo importante acá es recordar que los urus fueron marginados no solamente por los españoles, y especialmente no solamente por la neoliberalización. Bueno, obviamente son marginados por todos estos procesos, pero fueron marginados por los incas
y antes de los incas por los aymaras. Entonces los urus son triple colonizados por los aymaras, por los incas, por los españoles y más recientemente por el neoliberalismo y globalización y todo esto. Entonces ha sido un proceso de despojo, un proceso de colonización y desplazamiento. Cuando llegaron los españoles, se estimaron que los urus conformaban como 60% de la población en la zona, y ahora son mínimo. Menos de 1% de la población son las comunidades urus. Y lo que ha pasado es que ha sido desplazado y no tiene una base territorial. Por eso viven en el lago. Los del Perú tienen las islas flotantes, no porque es preferido, pero porque no tiene base territorial, no tiene su propia tierra. En Puñaque Tintamaría, por ejemplo, sí tiene, y esa es Yapayapani, sí tiene territorio, sí tiene un base de tierra, pero no es suficiente para cultivar. Tiene tierra solamente para las casas, para la escuelita, para una cancha, pero no tiene espacio suficiente para cultivar. Entonces no son agricultores. Depende totalmente en el lago para la pesca, la recolección y la caza, ¿no? Y entonces la actividad más rentable para los urus y también para las otras comunidades, no solamente los urus, pero las comunidades aymaras y quechuas también alrededor del lago, era la pesca. Esos son en Yapayapani, el cementerio del barco, el cementerio de los barcos, donde hay los barcos abandonados en el lago seco, ¿ya? Ok. Desapareció el lago rápidamente entre junio en 2015 hasta el diciembre del mismo año. Desapareció casi totalmente el lago. Había un evento en 2013 y 2016 para ver la diferencia. Y había un evento en 2014, antes de la sequía, cuando se incrementó las temperaturas del aire y del agua y se murieron miles de aves y millones de pescado, de peces, ¿no? Millones de peces. Y a los finales de 2015 casi desapareció totalmente el lago. Había un poquito de agua, pero no suficiente para nada, realmente. Entonces ya se murió casi totalmente el lago. Y el discurso casi inmediato por los políticos, por el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, y también por el famoso Evo Morales, el presidente, era de que, es el cambio climático y punto. Y lo importante de esto es que todo el mundo sabe que el cambio climático viene de los gringos, es la culpa de los gringos, ¿no? Y por eso no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, de esa manera el gobierno podía lavarse las manos y desviar toda la atención de los problemas con la minería, del abandono de las comunidades, de los problemas con la desviación del agua para el riego y para la urbanización y todo esto, y puede culpar a los gringos ya y decir que, bueno, así es. Entonces, de este sentido viene el comentario de que dije al inicio de la charla, del campesino del Señor en la presentación, después de mi presentación, cuando dijo que por favor no hable del cambio climático, porque eso no es una respuesta. No es que los campesinos de la zona, y tampoco yo personalmente, estamos negando la realidad del cambio climático, sino más bien no es el único factor, y es una forma de desviar la atención y lavarse las manos, ¿no? Pero yo personalmente estoy convencido que el cambio climático sí es un factor muy importante para el cambio del lago. Entonces voy a presentar unos datos para apoyar esta idea. Estos no son datos específicos, sino más bien representa los altibajos del lago. En 35, 65, 86, 2001, el lago era muy alto, ¿no?
En 86 fue el último año cuando el lago Popo escurrió hacia el río La Guajira. Entonces, esto fue la última vez cuando fue tan alto el nivel del agua que se salió a través del río, ¿no? En todos los otros años, el lago Popo, el mismo lago, es el punto término de la cuenca endorreica. Pero también había eventos de sequía en 41, 61, 95 y lo último fue en 2015. Entonces, esos son eventos cuando había una sequía muy fuerte, muy notado en el lago. Entonces, por ese sentido, el Evo Morales y el gobernador Vázquez sí tenía razón, que es el cambio climático y tiene un impacto fuerte y ha desaparecido en el pasado y probablemente va a volver. Y bueno, esos son unos datos más para demostrar la variabilidad del nivel del lago. Eso fue la época más alta del lago, ¿no? En 96, aquí es el río La Guajira, ¿no? Hacia el salar de Coipasa que está por acá, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el cambio climático? Primero, entonces, es una zona con muy poca precipitación, ¿no? Es árida y semiárida la zona. Y lo interesante es que es afectado por el fenómeno del Niño y la Niña, ¿no? Los eventos, los años del Niño son secos en la zona. En la costa del Perú y Chile y el Ecuador son años, los años del Niño, del evento del Niño, son mojados, son lluviosos, pero en el altiplano son secos. Y al revés, en la Niña son lluviosos, ¿no? Entonces, el nivel del lago responde mucho a la precipitación, pero eso es el caso normal, pero el periodo de 2013 a 15 tenía más lluvia que normal, pero el lago se bajó. Había una disminución del flujo de agua hacia el río Desaguadero, entonces el nivel del lago se bajó. Entonces, a pesar de que había más precipitación, había menos agua en el lago. Lo que está pasando es que las temperaturas están incrementando. Entre 65 y 2012 había una incrementación de temperatura por promedio por 0.15 a 0.25 por década. Y durante ese periodo había una incrementación también de la evapotranspiración. ¿No ve? Entonces ya está secando con las temperaturas. Entonces la reducción del lago Popo entre los últimos 15 años fue relacionado al incremento en la evapotranspiración, más que eso, que en los cambios de precipitación o de temperatura. Entonces el factor más destacado, más clave para el cambio en el nivel del agua es la transpiración, la evaporación y evapotranspiración. ¿Y qué está pasando? Un cambio importante es la producción de quinoa. No solamente quinoa, pero hay otros cultivos y hay una incrementación en el riego, pero más que todo en la quinoa, porque eso está cambiando la pampa nativa, está expandiendo la frontera con quinoa, y hay unos hotspots, hay unas zonas intensivas de evapotranspiración al norte del lago Popo, cerca al lago Titicaca, y hay otro que está más al sur del lago Popo, en la zona más intensiva de la cultivación de quinoa, en una zona que se llama Salinas. Entonces, eso también tiene su efecto en secar la zona. Bueno, ¿cuáles son los impactos para los urus? Esto no es lago Popo, eso es lago Uru que está al norte, pero yo quería mostrar eso para mostrar la apariencia del lago. Entonces eso cuando existía de una forma saludable,
Sí, había las totoras acá y los barcos para los pescadores, ¿no? Y eso fue una actividad muy importante para los pueblos urus y también para los otros pueblos indígenas campesinos alrededor del lago. La diferencia es que las comunidades aymaras y las quechuas tienen un base territorial, tienen sus cultivos, son agricultores y también son pescadores, y con la pérdida de la economía de pesca, bueno, estoy seguro que unas familias son afectadas, pero la comunidad puede sobrevivir con la agricultura y con las otras actividades, ¿no? Las comunidades indígenas, aymaras y quechuas son pobres, pero no son tan pobres como los urus, y los urus básicamente no tenían la agricultura para sobrevivir. Entonces, sin la pesca ha tenido que abandonar a las comunidades, ¿no? Lo que ha pasado es que yo estaba en la zona el año pasado, en 2018, para una visita, y lo que ha pasado es que ha regresado un poco el agua hasta el 60% del área superficial de 2014, pero el lago hay muchos altibajos, ¿no? No es como una piscina, y entonces hay zonas con más profundidad y otras zonas con menos profundidad. Y lo que ha pasado es que el gobierno regional de Oruro están trabajando con los municipios, hay como 11 municipios alrededor del lago, para sembrar alevines alevines de pejerrey, que no es un pescado nativo, pero tiene un mercado. Y la gente le gusta comer a pejerrey, entonces es muy rentable para los pescadores. Y están sembrando alevines de pejerrey en el lago, pero como cualquier proyecto de desarrollo, lo están haciendo a través de los municipios, y cada municipio quiere tener su cantidad de alevines, ¿no? El problema de esto es que hay algunas comunidades, hay unos municipios que casi no tienen agua, pero todavía quiere los alevines porque, bueno, esos son nuestra parte, y como alcalde me toca hacer algo para la comunidad, ¿no? Entonces, el problema es que es muy desigual la distribución de agua, pero más igual la distribución de alevines. Entonces, realmente no tiene mucho sentido, pero eso es lo que está pasando. Voy a volver este año que viene para averiguar cómo ha pasado con los alevines y también con el regreso del agua hacia el río. Pero la pérdida y debo notar también que las comunidades urus hay uno que está acá, Puñaca Tita María, aquí, y los otros son por acá, Pielneque, aquí, y Yapayapane, que no lo veo, pero aquí está, Yapayapane, acá. Esta parte del lago, lastimosamente, no tiene casi nada de agua todavía. La parte más profunda es esta parte acá, que es puro aymara. Okay, entonces, esta zona es comunidades aymaras, pero ellos tienen más agua acá, menos agua acá donde viven los urus. Ya. ¿Y cuáles son los impactos para los pescadores urus? Bueno, es importante para saber que las cooperativas pesqueras eran la fuente de ingresos más importante para las comunidades urus. No tanto para los aymaras y los quechuas, porque, bueno, tienen otras opciones, ¿no? Pero para los urus era la fuente de ingresos más rentable para los urus. Y era una de las pocas actividades que se organizaban a través de la comunidad, en vez de a través de la familia. Organizaban las cooperativas por comunidad. Y eso es importante porque básicamente los urus, las comunidades urus, son muy individualistas y muy basadas en la familia más que en la comunidad misma.
La pesca también y la caza y la recolección son actividades céntricas a la reproducción social para los urus. Como dije antes, realmente no tiene un base territorial para la agricultura. Entonces se depende mucho en la recolección, en la pesca, en la caza. Y eso es importante culturalmente para la cosmovisión de los urus. Básicamente no tiene otras fuentes y con la pérdida del lago y las humedales se impulsaron una migración a escala masiva fuera de las comunidades. Los urus, las familias urus todavía tienen la casa en la familia y en muchos casos los hijos todavía asisten a la escuela dentro de la comunidad para mantener un base en la comunidad, pero las familias han salido para otras comunidades alrededor, no muy lejos, no están migrando a Buenos Aires como los otros bolivianos, no están migrando a Chile todavía, tampoco están migrando a La Paz o al Alto, están migrando más que todo a las otras comunidades más alrededor, pero a causa de que no tiene muchos recursos, no se puede comprar casas, no se puede establecerse en las comunidades, y entonces su situación sigue muy precaria. Son todavía muy vulnerables a la bajada económica y la bajada en la economía pesquera. Había unos proyectos en las comunidades para el agua potable, para impulsar invernaderos comunitarias que han tenido éxito en otras comunidades. Había proyectos para los invernaderos en unas comunidades aymaras y quechuas en la zona que han tenido mucho éxito. Pero básicamente lo que ha pasado es que en las conversaciones que he tenido con las ONGs que están impulsando que están empujando esos proyectos, es que los urus se suelen organizarse a través de las familias y no tanto a las comunidades. Pero el gobierno, a través de, en el contexto del gobierno del MAS, tiene una visión muy comunitaria y colectiva, y los proyectos están impulsados por nivel de la comunidad en vez del nivel familiar. Entonces hay un conflicto, hay una contradicción entre la visión de organización por parte de los urus y una visión de organización por parte del gobierno que están empujando y trabajando con las ONGs que están funcionando en la zona. Y básicamente ha fracasado muchos de esos proyectos. Y los urus ya quieren separarse mucho del gobierno y los ONGs. No aceptan mucha ayuda en muchos proyectos en las comunidades. Bueno, las conclusiones. Primero, el lago Poopó ha secado. ¿Y cuáles son las razones? Ha secado en el pasado, ¿ok? Pero ¿qué es diferente esta vez? ¿Qué ha cambiado? Primero, hay la minería de gran escala. Siempre ha sido minería en la zona. Eso no es nada nuevo, pero la minería de gran escala, de cielo abierto y muy intensiva, con el boom extractivo, ha tenido un impacto fuerte en la desviación del agua y la contaminación del agua también. La producción intensiva de quinoa, también vinculado con el mercado internacional, especialmente para la quinoa orgánica en los Estados Unidos, en Europa, en casi todo el mundo. Eso también ha tenido un impacto. No un impacto mayor, pero sí ha tenido un impacto en una contribución a la evapotranspiración, que es el factor más importante para la sequía del agua. La urbanización también sigue en marcha y eso también se usa mucha agua y contribuye mucho a la contaminación del agua, ¿no? Y la contaminación del agua es otro factor que no afecta la desaparencia, pero afecta mucho la calidad del agua y la calidad de la vida de las personas circundantes. Y la otra cosa, por supuesto, es el cambio climático. Entonces podemos ver que hay varios factores, no solamente el cambio climático, que es lo más famoso en la prensa internacional y en el discurso de los políticos, sino más bien es un factor entre varios que están afectando la calidad de vida y los modos de vida de los urus y los demás pueblos indígenas de la zona. ¿Y cuáles son las implicaciones para
para los pueblos urus si no vuelva el agua. Primero, hay una erosión que se puede notar que es que es fuerte ahora, que es una erosión de la producción económica y la reproducción social y cultural para los pueblos urus. Y eso ha sido notable por muchos años, no es algo nuevo, pero ha sido intensificado y acelerado a través de la sequía del lago. Y eso está empujando un proceso de inmigración fuera de las comunidades, hacia las otras comunidades, porque tiene que sobrevivir y no tiene base de subsistencia en las comunidades mismas. El cambio climático, como dije, es un factor, pero solamente un factor que contribuye a la sequía del lago en conjunto con las otras actividades económicas, y eso casi no se puede ver, pero dice, pero el discurso del gobierno alrededor del cambio climático desvía la atención de sus propios políticos y minimiza la contribución de otros factores y las posibilidades para remedios sociales, económicos y políticos. Con el discurso politizado del cambio climático, desvía la atención de otros remedios y los posibles proyectos para ayudar a la gente, ¿no? Lo más importante desde mi punto de vista, es la implementación de leyes ambientales, ¿no? Para controlar los efectos de la minería, porque eso contribuye no solamente a la contaminación del agua, sino más bien a la desviación del agua masiva, a escala masiva en la cuenca río arriba del lago. Entonces eso también tiene un efecto masiva, pero la minería es un factor muy importante económicamente regional, no tanto a nivel nacional, pero simbólicamente y políticamente también los mineros. Y recuerda que las cooperativas que son bien militantes y muy organizados, son 85% de la mano de obra en el sector minería, el sector minero en Bolivia, y son bien organizados y puede empujar el gobierno en diferentes lugares. Entonces no aceptan control sobre sus actividades. Entonces eso es un factor muy importante que el gobierno realmente no está haciendo casi nada para controlar los impactos de la minería. Y en el contexto de la justicia hídrica, ¿cómo conceptualizamos la justicia hídrica en el caso del lago Poopó y los urus, ¿no? Yo creo que es un caso tal vez un poco distinto que muchos otros casos de justicia hídrica, que tiene que ver mucho con la distribución y el acceso al agua, o al acceso al agua para el riego en áreas rurales, o acceso al agua urbana para el agua potable dentro de las ciudades. Ese caso tiene que ver con el acceso, pero es un acceso en un sentido un poco más amplio y tal vez un poco más abstracto. Y no se puede separar el acceso de los otros factores de justicia, que es el caso para cualquier tipo de justicia hídrica, pero hay que notar que también tiene que ver con la distribución y redistribución de recursos históricamente constituidos y el reconocimiento. Pero sabemos que el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los derechos, toda la política de reconocimiento no es suficiente, ¿no? No es suficiente para mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales de los pueblos. Es importante, es imprescindible, pero no es suficiente. Y las injusticias constituidas por escalas socioespaciales y son desde lo muy local hasta lo global, y también por escalas históricas desde el presente hasta el pasado profundo. Entonces hay que tener una visión multiescalar, no solamente en términos de del espacio, pero también a través de las escalas históricas, porque la marginación es un proceso muy largo. Empezaron con la expansión de los aymaras antes de la llegada de los incas, antes de la llegada de los españoles,
muy antes de la llegada del neoliberalismo. Entonces tenemos que tener una visión más histórica y mucho más amplio en términos de escalas socioespaciales. Ya. Muchísimas gracias.